Buenas noches, distinguida máster. El tema que vamos a abordar hoy es Carlos Fuente y el boom latinoamericano. Le vamos a hablar de la descripción y la justificación. Era en la Ciudad de México el 15 de mayo del 2012. Es un escritor mexicano. Pasó su infancia en un ambiente internacional entre Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos, entre otros. Estudió Derecho en México y Suiza y trabajó en diversas instituciones oficiales hasta el 1959. Es considerado uno de los escritores más hábiles del siglo XX, siendo su obra más importante la novela, el cuento y el artículo. También vamos a hablar de la importancia del escritor en el boom latinoamericano, la descripción de estos procesos hizo pensar a Fuentes en el terreno global, que es un fenómeno conocido como el boom latinoamericano, del cual no solo fue observador, sino también fue analista. También es posible saber cuáles de estos supuestos analizó y defendió en su ensayo crítico en sus últimas novelas, ya que se había referido a dónde llevó al abandono esta búsqueda y esta experiencia romántica. A continuación, mi compañera. Buenas noches, máster. Buenas noches con todo. Carlos Fuentes Macías nació de padres mexicanos en Panamá el 11 de noviembre de 1928. Su padre era diplomático, por lo que el escritor pasó su infancia en diversas capitales de América. Por ejemplo, en Montevideo, Río de Janeiro, Washington, Buenos Aires, ciudad a la que su padre llegó en 1934 como consejero de la Embajada de México. Pasó los veranos en la Ciudad de México estudiando en escuelas para no poder perder el idioma y para aprender la historia de su país. Vivió en la capital chilena, 1941 a 1943, en la capital argentina, donde recibió la influencia notables y personalizada de las esferas culturales americanas. Llegó a México a los 16 años y entró al bachillerato en el Colegio de México de la capital. Se inició como periodista colaborador de la revista Hoy y obtuvo el primer lugar del concurso literario del Colegio Francés Morelos. Se graduó en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Economía en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Se desempeñó como delegado de México en numerosas organizaciones internacionales, desde 1972 a 1976 como embajador de su país en Francia. Destacó como profesor en las universidades de Princeton y Columbia. Entre 1974 y 1977 ocupó el cargo de embajador en Francia como homenaje a su padre. Durante su gestión abrió las puertas de la embajada a los refugiados. Su novela, La cabeza de la hidra, fue llevada al cine en 1981 por el director mexicano Paul Leduc, bajo el título de Complot Petróleo y con el guión del propio Fuentes. La novela fue un éxito inmediato, pese a algunas críticas adversas que le reprocharon su estructura caótica. Carlos Fuentes falleció en la Ciudad de México el 15 de mayo del 2012 a los 83 años debido a una hemorragia masiva originada por una úlcera gástrica el 16 de mayo. Sus restos fueron homenajeados en el Palacio de Bellas Artes. Fuentes escribió hasta el final de su vida. Dejó terminada la novela Federico en su balcón, que salió a la luz en noviembre del 2012. Había empezado otra llamada tentativa, El baile del centenario. Gracias. Sigue mi compañera. Muy buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar sobre las obras de Carlos Fuentes, entre las cuales se encuentran las novelas que es La religión más transparente, Aura, La muerte de Artemio Cruz, Cambio de piel, Zona Sagrada, Cumpleaños Joaquín Ortiz, Terra Nostra, La cabeza de la hidra, Una familia lejana, Gringo viejo, Cristóbal Nonato,
La campaña, Diana o la cazadora solitaria, Los años con Laura Díaz, Instinto de Inés, La silla del águila, La voluntad y la fortuna, Adán en Edén, La voluntad del águila, Todos los gatos son pardos, El tuerto es rey, Los reinos originarios, entre muchas otras obras. Cabe destacar que entre los datos curiosos también se encuentran que este autor pues, nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928. Pasó su infancia en diversas ciudades de América, lo que le permitió adquirir una cultura cosmopolita. Como punto número 3, llegó a la Ciudad de México a los 16 años y cursó la preparatoria en el Centro Universitario México. Como punto cuarto, se dio a conocer a los 26 años de edad con la publicación del volumen de cuentos Los días enmascarados en 1954. 5. Su éxito comenzó con dos novelas, La región más transparente en 1958 y La muerte de Artemio Cruz en 1962. Como sexto punto tenemos, en 1994 recibió el premio a Príncipe de Asturias de las Letras. Como punto séptimo, en 1996 la UNAM le otorgó el doctorado honoris causa. También fue embajador de México en Francia y profesor de literatura en las universidades de Harvard, de Pensilvania y de Princeton. Como punto 9, no me etiquetes, léeme, soy un escritor, no un género, decía Fuentes, y entre su último aporte estuvo casado con la periodista Silvia Lemos. A continuación, mi compañera. La muerte de Artemio Cruz, una de las obras emblemáticas de Fuentes, obra escrita en el año 1962. Esta obra narra la muerte de Artemio Cruz. Para ser específicos, se relata en el hecho de su muerte cómo el personaje principal recuerda etapas de su vida, de sus 71 años. Recuerda innumerables escenas que llegan a su memoria, desde su origen, que fue producto de una violación, que pasó por el ejército participando de la Revolución Mexicana, época en la cual actuó egoísta y cruel y produce la muerte del hermano de su esposa y de otros soldados, el origen conflictivo de su matrimonio, que fue el que le trajo mayoritariamente problemas debido a la relación que había establecido con su suegro. Como reflexión a esta obra, podemos decir que esta relata una historia sobre la muerte en la vida, y desde las palabras de su autor, donde el personaje principal representa lo que algunos mexicanos fueron capaces de hacer con tal de sobresalir en la sociedad después de una revolución. Artemio traicionó sus propios ideales patrios, cargó en su memoria la muerte de muchas personas y en sus memorias admite que envidiaba a los estadounidenses, además de que relata el afán de querer ser del agrado de ellos. Artemio fue un amante revolucionario, padre, estadista, un hombre cuyas contradicciones pasadas se convirtieron en un punto de una rabiosa, desolada reflexión en el hecho de su muerte, en el cual el protagonista recuerda fragmentos de su vida, hasta su presente, y muestra una imagen particular de una sociedad moderna mexicana. Finalmente, la mayor influencia del personaje fue Francisco de Quevedo, quien en sus palabras consideró la persistencia y el interés para escribir. De resultado de esto, nace una de sus obras Aura, un libro famoso que se destaca por las reflexiones directas de la vida y leyendas de la población de México. En definitiva, Carlos Fuentes fue uno de los escritores más famosos y relevantes de la historia de la literatura mexicana, que mantiene una postura dominante del escenario nacional. Las realidades sociales y políticas en cada una de sus obras ha logrado implementar de manera audaz e innovadora la mezcla de la elocuencia y el inconsciente personal